Actualización. Intentando hacer una broma, descubrí que soy adoptado. Varias personas me estuvieron escribiendo y preguntando cómo había seguido todo. La verdad, cuando publiqué la primera parte no pensé que tanta gente se interesaría en mi historia. Muchos me preguntaron si seguí reuniéndome con Paulina, cómo fue el reencuentro con mi padre biológico, Ernesto, quien para ese momento estaba en pleno proceso de divorcio con ella, y también cómo reaccionaron mis papás y hermanos adoptivos al saber que yo quería seguir viéndome con Paulina y con Renata, mi hermana biológica. Así que trataré de contarles los detalles más importantes. Esa primera noche, al regresar a mi casa, me encontré con que todos estaban esperándome. Sentí que no tenía sentido esconderlo, así que les conté directamente que había decidido reunirme con Paulina. Les dije que todo había salido muy bien y que, al final de cuentas, entendía que a veces las circunstancias no son las adecuadas para criar a un hijo. En pocas palabras, no había rencor de mi parte hacia ella ni hacia Ernesto. Todos parecieron tomarlo bien, aunque noté que mis papás adoptivos no estaban del todo dispuestos a la idea. No dijeron que no, tampoco intentaron prohibírmelo, pero la incomodidad en sus miradas era evidente. Fue como si hubieran aceptado a la fuerza que era algo que yo necesitaba vivir, aunque no les gustara del todo. Con el paso de los días, después de salir de la universidad, empecé a visitar a Paulina y a Renata con más frecuencia, incluso Sofía solía acompañarme de vez en cuando. Poco a poco las fui conociendo mejor, sus virtudes, sus defectos, sus costumbres, y al mismo tiempo dejé que ellas conocieran más de mí. Era raro, pero también se sentía natural, como si todo ese tiempo perdido estuviera tratando de encontrar su equilibrio. En medio de esas visitas, surgió de nuevo el tema de Ernesto, mi padre biológico. Yo quería conocerlo, tenía la necesidad de verlo frente a frente, pero Paulina siempre encontraba la manera de posponerlo. Se rehusaba o alargaba todo con cualquier pretexto, lo que empezó a desesperarme. Llegó un punto en que me cansé de tantas largas y decidí buscar a Ernesto por mi cuenta. Por lo que Paulina me había contado en alguna de nuestras pláticas, yo ya sabía dónde trabajaba Ernesto. Incluso, con base en la rutina que ella misma me había mencionado, pude deducir más o menos la hora a la que salía. Así que un día, sin avisarle a nadie, fui a buscarlo. Cuando por fin lo vi, fue una sensación muy extraña. Me acerqué y lo primero que hice fue abrazarlo. Ernesto me reconoció de inmediato, pero lo único que hizo fue apartarme ligeramente. Se notaba incómodo, como si no supiera cómo reaccionar. Lo primero que me dijo fue, ¿qué haces aquí? Yo, todavía con algo de nervios, le respondí que Paulina me ponía demasiados pretextos para conocerlo y que ya no podía aguantar más la espera. Fue entonces cuando, tajante, me contestó que debería haberle hecho caso a ella. Yo, obviamente confundido, le pregunté por qué. Ernesto me miró serio, y después de una pausa, me preguntó si Paulina no me había contado nada sobre la razón de su divorcio. Cuando le dije que no, su respuesta fue con un tono sarcástico, casi entre risas, entonces deberías preguntarle. Me quedé en shock. No era el encuentro que había imaginado, ni mucho menos la bienvenida que esperaba. Salí de ahí con una mezcla de enojo y desconcierto, con más preguntas que respuestas, y con la amarga sensación de que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que me habían querido contar. Después de lo que pasó, me quedó claro que la actitud de Ernesto era precisamente la razón por la cual Paulina no quería que lo conociera. Si conmigo se había mostrado tan frío y cortante, no podía imaginar cómo habría sido con ella y con Renata durante todo ese tiempo. Eso me hizo entender, de golpe, que la historia detrás del divorcio seguramente era mucho más dura de lo que me habían querido decir. Pensé que sería cruel de mi parte contarle a Paulina sobre aquel encuentro. No quería darle más pesares, ni hacerla sentir culpable por algo que claramente escapaba de sus manos. Así que decidí guardármelo para mí, sin mencionarle nada a nadie, salvo a Sofía, que para ese momento ya se había convertido en mi mejor amiga y en la única persona con la que podía desahogarme sin sentirme juzgado. Al día siguiente, cuando llegué a casa de Paulina y Renata, ella me preguntó si no había venido el día anterior, como solía hacerlo, y por el tema de Ernesto. Noté en su voz que le estaba costando decirlo, como si cargara con un peso que no sabía cómo soltar, así que de inmediato la interrumpí. Le dije que no se preocupara, que simplemente había tenido que quedarme hasta tarde para terminar un trabajo en equipo de la universidad. Me disculpé por no avisar y prometí que la próxima vez lo haría. Además, le agregué que yo tampoco me había puesto a pensar en lo complicado que debía ser todo para ella, considerando que todavía estaba en pleno proceso de divorcio con Ernesto y que yo, al final de cuentas, no sabía nada de lo que había pasado realmente entre ellos. Le aseguré que la entendía, que no la presionaría más con el tema, y que para mí era suficiente poder convivir con ella y con Renata. En ese momento la abracé, y sentí que era lo correcto,
demostrarle que no necesitaba respuestas inmediatas, sino simplemente la oportunidad de compartir el presente. Pasaron varios días y la rutina seguía igual: visitas a Paulina y Renata después de la universidad, conversaciones, risas y pequeñas costumbres que se habían ido formando. Pero un día, al llegar a casa, mis papás adoptivos me pidieron hablar conmigo. Sabía que algo iba a pasar y, aunque no quería discutir, entendí que era momento de tener aquella conversación incómoda que había estado aplazando. Se sentaron frente a mí y se abrieron como pocas veces lo habían hecho. Me dijeron que se sentían inseguros con todo lo que estaba pasando con Paulina. Me dejaron claro que entendían que ella era mi madre biológica, pero que no les parecía justo perder a su hijo, porque para ellos yo era su hijo, y menos aún por alguien que no había sido capaz de hacerse cargo de mí. Luego, con un tono más agresivo y de reclamo, continuaron explicando que tampoco querían que me involucrara en la situación del divorcio. Decían que sabían cómo había sucedido todo y no querían que Ernesto tuviera la oportunidad de hacerme sentir mal, y mucho menos por acercarme a Paulina. Además, me reprocharon que ya no les contara nada. Sabían que Paulina, a diferencia de ellos, conocía a mi supuesta novia, y eso les molestaba y les hacía sentir que estaban perdiendo parte de mi vida. Aunque me molestó un poco que quisieran echarle la culpa a Paulina por cualquier cosa, decidí no dejar que mis emociones se apoderaran de mí. También entendía de dónde venía todo ese miedo y esa inseguridad, así que respiré hondo y comencé a hablar. Primero, les dejé muy claro que nunca dejaría de estar cerca de Paulina y Renata. Que lo aceptaran o no, eso era lo que yo quería y lo que me daba paz. En segundo lugar, les dije que el tema de Ernesto era algo que yo no conocía del todo y que, por ahora, respetaba que Paulina no quisiera contármelo. Ya tenía suficiente con lidiar con eso como para que la juzgaran otras personas. También aclaré lo de mi supuesta novia. Era falso. Aquella chica, Sofía, era solo una amiga que vivía muy cerca de Paulina, y por eso algunas veces la invitaba a acompañarme cuando iba a verla. Y, por último, les dije que nada de lo que pasara cambiaría lo que ellos significan para mí. Para mí, siempre serían mis papás y nunca dejaría de estar agradecido por haberme criado cuando no era su responsabilidad. Pero les pedí que, por ahora, tuvieran paciencia y que entendieran algo muy importante: nada me haría más feliz que ellos, más que nadie, comprendieran que tener a Paulina y a Renata en mi vida me hacía increíblemente feliz. Después de nuestra conversación, mis papás adoptivos se mostraron más relajados. Dijeron que aquello no volvería a pasar, pero que igualmente estaría perfecto que dedicara algunos días a convivir con ellos. Acepté y, con eso, logramos cerrar la charla de manera más tranquila. Un día, al llegar con Paulina y Renata, noté que Paulina tenía un semblante muy diferente, algo más frío, preocupado. Le indicó a Renata fuera a su cuarto un momento, que necesitaba hablar conmigo. Entonces, Paulina comenzó a contarme lo del divorcio. Me explicó que el motivo principal había sido que ella y Renata habían sorprendido a Ernesto siendo infiel en su propia casa. Ella había salido muy temprano del trabajo para recoger a Renata, ya que le habían llamado porque se sentía mal. Llegaron a casa después de pasar al doctor y fue cuando lo vieron. En ese momento, Paulina no dijo nada por Renata, pero cuando finalmente pudo hablar con Ernesto, él soltó una bomba. Me contó que Ernesto había sentido que ellos, Paulina y él, solo habían seguido juntos por el duelo de tener que entregar a un hijo, es decir, por mí, y que realmente podrían haberse hecho cargo de mí, pero que él no quería hacerlo. Dijo que perdería su vida, sus estudios y todo lo que conlleva tener un hijo, y con los años se dio cuenta de que ya no amaba a Paulina. Al escuchar eso, lo único que pude hacer fue abrazar a Paulina y hacerle saber que yo estaba ahí para ella y para Renata, que no estaban solos. Paulina continuó contándome que Ernesto no solo lo había mencionado a ella, sino también a Renata. Confesó que había decidido tener un hijo con la esperanza de que eso reviviera algo en él, pero que, al final, solo confirmó que no quería ser padre. Aunque intentó mostrar otra cosa, su deseo real era no asumir esa responsabilidad y vivir su vida solo por compromiso. No sabía muy bien qué decir ni cómo reaccionar, así que lo único que pregunté fue por qué me contaba todo eso de repente. Paulina me respondió que finalmente había terminado el proceso del divorcio. Me explicó que, dado que Ernesto no quería hacerse responsable de Renata, le había dejado la casa que habían comprado juntos y gran parte de los ahorros que tenían y por eso pudo resolver todo tan rápido. Paulina me confesó que no sabía muy bien cómo iba a sobrellevar todo, pero que poco a poco lo estaba intentando. Yo le dije que no se preocupara, que hasta ahora lo había podido manejar, y que solo sería cuestión de tiempo para que la rutina se volviera normal. Además, le ofrecí mi ayuda para cuidar a Renata cuando ella necesitara, ya fuera por trabajo, para descansar, o lo que fuera. Paulina me dio las gracias, y agregó algo que me llegó muy adentro. Me dijo que mi llegada, además de inesperada, había sido lo mejor que les había pasado.
Que gracias a eso había logrado sanar esa parte de su vida y, aunque sabía que no podría recuperar los años perdidos, no permitiría que eso se repitiera. Me dijo que no era solo por ella, sino también por Renata, quien hasta antes de que yo apareciera no la estaba pasando muy bien con el tema de su papá. Pero desde que llegué, todo había empezado a mejorar. Yo también les agradecí todo, el recibimiento, el cariño, la paciencia, todo lo que habían hecho por mí. Les dije que para mí el tema de Ernesto estaba cerrado. En lo personal, no necesitaba nada de él y así podía vivir en paz. Ahora tenía a Paulina y a Renata en mi vida, y además, seguía teniendo a mi otra familia, la que me crió. En ese momento sentí algo que no había sentido antes: tranquilidad. Tranquilidad de saber que, aunque la vida pudiera ser complicada y que algunas historias tengan giros dolorosos, también podía elegir cómo vivirlas. Elegí rodearme de las personas que me hacían feliz y que siempre habían estado allí para mí, y eso me daba paz. No podía recuperar los años perdidos, pero sí podía construir los que vienen con ellos a mi lado, y eso era suficiente. Por primera vez, me sentí completo, y con la certeza de que, aunque algunas respuestas nunca lleguen, hay cosas que uno puede elegir: amor, compañía y familia, de la forma que más importa.